Hola chicos, bienvenidos a otra sesión. Vamos a abordar ahora las propiedades de la materia. Es uno de los temas clave de la química porque de aquí partimos a diferentes temas como estequiometría, balanceo de ecuaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para abordarlo, recuerden que las propiedades y los cambios de la materia pertenecen al punto final de la introducción química. Si alguna vez te ha costado trabajo diferenciar una propiedad intensiva de una extensiva, o bien si dudas entre si un cambio es químico o físico, hoy vamos a intentar darles algunos trucos para que puedan entender eso mucho mejor. Nos apoyamos nosotros de los textos de Burns, de Chance, de Garritz y las guías de García Becerril. Vamos a analizar esto a través de estos autores, ¿sale? Primero comencemos con las propiedades según su cantidad, ¿de acuerdo? Vamos a poner por aquí indicación para que sepamos en dónde vamos, ¿de acuerdo? Según su cantidad de masa o según su cantidad, las propiedades pueden ser extensivas o intensivas, ¿de acuerdo? Imagínate que tienes una gota de agua y una alberca olímpica llena de agua al lado. Las propiedades de la materia se clasifican dependiendo de si les importa o no esa diferencia de tamaño. Propiedades extensivas primero. A las propiedades intensivas sí les importa el tamaño, ¿sale? Son aquellas que dependen directamente de la cantidad de materia que tengas. Si agregas más sustancia, el valor de la propiedad cambia, aumenta o disminuye. Ejemplos cotidianos, la masa. 1 kilo de tortillas no pesa lo mismo que 10 kilos de tortillas. El volumen o espacio que ocupa algo también. El peso, que depende de la gravedad. La longitud y la porosidad. ¿De acuerdo? Esas son propiedades extensivas. La capacidad calorífica es extensiva, por cierto. No es lo mismo el calor necesario para calentar una taza de agua que el necesario para calentar toda una alberca olímpica. Entonces, por si te lo llegan a preguntar, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva que muchas veces suelen confundir como propiedad intensiva. Ahora, propiedad intensiva son las que no les importa el tamaño o la diferencia entre una gota de agua y una alberca olímpica llena de agua. Son las clásicas del examen, ¿sale? Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, permanecen idénticas si tienes 1 miligramo o una tonelada de una sustancia dada. Te sirven para identificar de qué material está hecho algo, ¿sale? Son las que le dan el carácter a una sustancia. Ejemplos cotidianos, el punto de ebullición, como por ejemplo el agua, sabemos que hierve a 10 grados Celsius, ya sea de una taza o en una olla gigante, ¿sale? El punto de fusión también, el hielo se derrite a 0 grados, eso lo sabemos. La solubilidad, la viscosidad, el color, el sabor, la densidad, entre otras, ¿sale? Esas son las propiedades intensivas. Acuérdate de la letra I de propiedad intensiva, que significaría, no sé, intentarlo asociar con independiente de la cantidad. Entonces, I de intensiva igual a independiente de la cantidad. Y la propiedad intensiva entonces también puedes utilizar la I como I de interna, ¿sale? Es propia de la identidad de la sustancia. Si divides dos propiedades extensivas, por ejemplo, eso también puede ser algo importante para que lo sepan. Si divides dos propiedades extensivas, perdón, si divides dos propiedades extensivas, el resultado mágicamente se vuelve una propiedad intensiva. Por ejemplo, el clásico de un examen, la densidad. Densidad es masa sobre volumen, ¿sale? Es una fórmula. Masa sobre volumen. La masa es extensiva. El volumen también es extensivo, pero al dividirlas obtienes la intensiva, ¿sale? Masa entre volumen, extensiva extensiva, te da una intensiva. Entonces la densidad del agua siempre es una propiedad conocida. Esa yo creo que estaría bien que se la aprendieran. La propiedad extensiva del agua de la densidad, que sería, perdón, intensiva de la densidad, es la de un gramo sobre milímetro de densidad, ¿sale? O lo que es lo mismo, un kilogramo
sobre, no, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sale? Esas son las densidades clásicas del agua pura. Un gramo sobre mililitro o 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sale? No importando el tamaño del vaso, no importando el tamaño del recipiente, esa es la densidad. Entonces es intensiva, ¿sale? Muy bien. Con respecto a las propiedades según su comportamiento, que iríamos acá, ¿cómo se comportan ante un cambio? Tenemos propiedades físicas y tenemos propiedades químicas, ¿sale? Aquí analizamos si para observar la propiedad necesitas destruir o transformar la sustancia, ¿sale? Propiedades físicas son aquellas que puedes medir o observar sin alterar la composición química interna de la sustancia. Ejemplo, el ADN de la molécula se queda exactamente igual. El ADN de la molécula se queda exactamente igual. No cambia su composición interna. Ejemplo, color, olor, densidad, el estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, o la maleabilidad, la capacidad de hacerse láminas como el aluminio o otros metales. ¿Sale? Esas son propiedades físicas. ¿Sale? Y tenemos después las propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que puedes medir o observar, eh, pero para poderlas ver u observar, la sustancia debe reaccionar o transformarse en algo completamente nuevo. Así, por ejemplo, estas entonces describen la capacidad de una sustancia para cambiar su estructura interna. Ejemplos muy clásicos: la inflamabilidad. Saber si el alcohol se quema requiere prenderle fuego y transformarlo en CO2 y agua. La reactividad con ácidos, la toxicidad, la facilidad con la cual se oxida una sustancia, como el hierro cuando se expone al aire, sale húmedo. Entonces, esas son las propiedades químicas. Espero que se hayan quedado claras las diferencias. Ahora, hablando de un bloque también sobre materia, para terminar materia, son los cambios de la materia. Los cambios que puede sufrir la materia son o físico, o químico, o nuclear. Ya sabes cómo es la materia, ahora veamos cómo se transforma. Es muy probable que en un examen puedan poner preguntas sobre un escenario, dado un caso específico, y tú tienes que identificar qué tipo de cambio ocurrió, ¿sale? Por eso es importante saberse esto. ¿Qué es un cambio físico? Comencemos por ahí. Cambio físico. Un cambio físico es cuando la materia solo se disfraza, digámoslo de esa manera, ¿sale? Es una transformación transitoria donde no se crean nuevas sustancias, ¿de acuerdo? Cambia solo la forma, cambia el tamaño o el estado de agregación, pero la identidad molecular sigue siendo la misma. Por lo general son reversibles, ¿sale? Ejemplos en la vida cotidiana: congelar el agua, romper un papel en 1000 pedacitos, disolver azúcar en café, evaporar el alcohol. El agua congelada sigue siendo H2O, por ejemplo, solo que sus moléculas pues están más apretadas. Eso tal vez es lo que cambia, que tan cerca o que tan lejos se encuentran las partículas. Y aquí tenemos otros ejemplos: romper, estirar, disolver, triturar, los cambios de estado, procesos endotérmicos. Todos estos procesos son cambios físicos, ¿sale? Alteran la forma, conservan la esencia. Vámonos al cambio químico. Aquí es donde sí viene la esencia de la química, de ahí su nombre. Es donde la materia se transforma, chicos, chicas. Aquí ocurre una verdadera reacción química, ¿sale? Los enlaces entre los átomos se rompen y se forman nuevos enlaces o interactúan diferente, dando origen a sustancias con propiedades totalmente nuevas y suelen ser irreversibles, ¿sale? Ejemplos de la vida cotidiana: la típica combustión, por ejemplo, cuando se enciende una fogata o un cerillo, la digestión de los alimentos en un ser vivo, la corrosión de un clavo o cuando la leche se pone mal, o sea, cuando se agria. Entonces, todas son reacciones químicas. La fotosíntesis, la formación de sales, ionización de un ácido o una base, ¿de acuerdo? Cambios químicos. Finalmente tenemos los cambios nucleares. Es cuando el átomo cambia de identidad, es cuando se altera la intimidad de la materia, ¿sale? En este nivel, que es más extremo y es el favorito de este cuate, ¿cómo se llama? Isaac Asimov en su libro. Aquí no se rompen enlaces entre moléculas, aquí se rompe
o se une el núcleo del mismo átomo, ¿sale? Los elementos dejan de ser lo que eran y se transmutan, se transforman en elementos completamente nuevos. Eso permite que se libere energía, mucha energía, por cierto. Generalmente los clásicos tipos de cambio nuclear son estos, la fisión y la fusión nuclear. Hablaremos de fisión nuclear fisión nuclear, cuando un núcleo pesado se parte en dos. Eso hacen, por ejemplo, en las centrales nucleares o para obtener energía, o es el mecanismo, perdón, de cuando se lanzaron las bombas atómicas. Se liberó una gran cantidad de energía. Por otro lado tenemos la fusión nuclear. La fusión nuclear es cuando núcleos ligeros, no pesados, núcleos ligeros, se unen para formar uno más pesado, ¿sale? Este tipo de proceso es el que, por ejemplo, hace el Sol a cada segundo al unir átomos de hidrógeno para formar helio, que justamente la palabra helio viene del dios del Sol. Entonces, esos son los tipos de cambios en la materia. Volvemos a repetir, cambio físico, cambio químico y cambio nuclear. Enseguida está la energía, ¿sale? Para el bloque completo. Energía. La energía tiene como definición, ¿sí? Científica, la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor, ¿sale? La definición la comparte la literatura de Brown, Limay, ¿sale? Así la definen. Entonces, no la puedes ver marchar por la calle, la energía no es así, ¿sale? La energía muchas veces, no digo que siempre, porque está, por ejemplo, la energía luminosa, pero muchas veces es invisible, ¿sale? Puede ser medible, de ahí que aquí está en unidades de medida, en joule y en caloría. Para fines de un examen, recuerden que 4.2 joules equivalen a una caloría. Eso es muy, muy importante que lo sepan, ¿sale? Entonces, en la química la energía se mantiene principalmente de dos formas macroscópicas: energía potencial y energía cinética, que son justo estos dos conceptos que están aquí. Energía potencial. La energía potencial, interprétala como energía almacenada, ¿sale? Es la energía que tiene un cuerpo debido a la posición y, muy importante en química, a la composición que tiene, ¿sale? En química la energía potencial no depende de qué tan alto está un objeto generalmente, sino de los enlaces químicos que tiene. La atracción entre los protones, entre los electrones dentro de la molécula, almacena una gran cantidad de energía y eso está listo para ser liberado en cualquier momento, pero en el momento no lo está, por eso está solo almacenada. Energía potencial. Energía cinética. La energía cinética es la que está en movimiento, es la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento que poseen. A nivel molecular, para términos químicos, la energía cinética es la representación de la temperatura, ¿sale? Entre más rápido se mueven o vibren una molécula en una sustancia, mayor será su energía cinética y por ende mayor será su temperatura. Bien, formas de energía relevantes en química. Aunque existen, chicos, muchas formas de energía, normalmente para un examen de admisión debes enfocarte en 4. Energía química, energía térmica, energía radiante y energía eléctrica. ¿De acuerdo? Vamos por pasos. Energía química. La energía química es la que venimos viendo, es una forma de energía potencial almacenada en los enlaces de un compuesto, como en la glucosa o en la gasolina. Se libera cuando ocurre una reacción química, obviamente. Energía térmica es la energía cinética de las moléculas, ¿sale? Las que les permiten moverse, ya lo vimos aquí arriba. Ojo con este detalle. El calor es la transferencia de esta energía térmica de un cuerpo caliente a uno frío, ¿sale? No es lo mismo calor que temperatura, ¿sale? Entonces la temperatura mide el estado de diversión que tienen las moléculas, el estado de movimiento, mientras que el calor es la transferencia de la energía térmica que siempre va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿sale? Tenemos la energía luminosa o también llamada energía radiante. Esa viaja en forma de onda electromagnética, no lo olviden.
como la luz solar, y es fundamental para las reacciones como la fotosíntesis aquí en el planeta. También tenemos la energía eléctrica, relevante en química, que es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿sale? Es muy importante en un terreno llamado electroquímica, que es el que estudia pilas y baterías. Ah, por cierto, lo han preguntado en exámenes previos. Recuerden que Alexander Volta es la persona que inventó por primera vez una pila. Y recuerdo que en algún momento preguntaron la definición de una pila. Recuerden que una pila es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica. ¿Sale? Bien, luego seguimos con las leyes fundamentales del universo, ¿no? La ley de conservación de la energía y la ley de relación materia-energía. Vámonos por partes. Aquí viene la parte importante de la historia de la química que revolucionó muchas cosas, ¿sale? Primero, la ley de conservación de la energía, que también es conocida como la primera ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Y dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la energía química de la gasolina desapareciera, por ejemplo, es porque se transformó en realidad en energía cinética, en el movimiento del motor de un auto o de una moto, y en energía térmica, que es el calor que calienta el cofre. Esa es la ley de conservación de la energía. La energía no se pierde en este universo, solo se conserva. Y la relación materia y energía se la debemos a Albert Einstein. Es una regla matemática que está escrita aquí, justamente. Albert Einstein llegó a la revolucionaria idea, y de hecho lo demostró, que la materia y la energía son en realidad dos caras de la misma moneda. La masa se puede transformar en energía y viceversa, ¿sale? Entonces, ¿qué debes de recordar para esto? En una reacción química ordinaria de laboratorio, la masa que se pierde o se transforma en energía es tan microscópica que no se puede medir, por lo que la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la materia, de la masa, ¿sale? Y de la energía, pues deben de estudiarse por separado. Sin embargo, en un cambio nuclear, por ejemplo en fisión o en fusión, una pequeña cantidad de masa se destruye deliberadamente para convertirse en una cantidad gigantesca de energía pura, ¿sale? Por eso son relaciones diferentes, ¿va? Bien, termoquímica, disculpen, termoquímica. Diferencia entre reacción exotérmica y endotérmica, también lo tenemos que saber. Bueno, no nos compliquemos mucho. La termoquímica estudia los cambios de calor que acompañan a una reacción química. Tan fácil como eso. Aquí la clave para un examen es aprender a leer hacia dónde se va a mover el calor. Entonces, reacción exotérmica. Piensen, calor sale. El calor sale. Es aquella reacción que libera calor hacia alrededor, hacia su entorno. Cuando ocurre, el recipiente se siente caliente. En estas reacciones los reactivos tienen más energía que los productos, ¿sale? Los reactivos tienen más energía que los productos, por lo que el exceso se desecha en forma de calor. Ejemplos cotidianos, la combustión de no sé, de un pedazo de madera, la combustión de la gasolina, la respiración celular, mezclar un ácido con el agua, ¿sale? Son reacciones de tipo exotérmica. Su cambio de entalpía, que es justo este símbolo que está aquí, su cambio de entalpía es negativo, es decir, el cambio de su entalpía, la entalpía se representa con la letra H, el delta significa cambio, su cambio de entalpía es negativo, debe de ser menor de cero, es decir, su cambio, siempre y cuando sea presión constante, es negativo. Ahora, reacción endotérmica es cuando el calor entra. Es aquella reacción que absorbe calor del entorno para que pueda ocurrir. Si tocas el vaso de precipitado se va a sentir frío porque la reacción se está robando calor del entorno. Ejemplos cotidianos, la fotosíntesis, ¿sale? Necesita luz del sol. Hornear un pastel, la electrólisis del agua, ¿sale? Todos esos procesos son endotérmicos. Y su cambio de entalpía, por lo tanto, pues tiene que ser en sentido contrario. El cambio en su entalpía debe de ser positivo, lo que significa mayor a cero. Para que no se te olvide, exotérmica, piensa en la palabra éxodo. Éxodo significa salir, ¿sale? El calor sale de la reacción. Endotérmica,
pues piensa en la palabra endo, en entrar, ¿sale? El calor entra a la reacción para que pueda ocurrir. Sin esa energía adicional, el evento no podría ocurrir, ¿de acuerdo? Y bueno, como parte también del programa, mencionaba por ahí que hay que señalar el enfoque ecológico, es decir, cómo la química se posiciona actualmente frente al uso de las energías. Recuerden que el enfoque actual es de sustentabilidad, ¿sale? Encontrar la mejor manera de aprovechar las energías que la humanidad tiene disponibles. Dixon y Kolb son autores que lo mencionan en sus libros de preparatoria. La química actual tiene la obligación ética, según los autores, de buscar el desarrollo sustentable. Esto implica tener la capacidad de poder gozar de los recursos de este planeta, pero sin comprometer lo que otras generaciones van a poder aprovechar para sí mismas. Tenemos que clasificar a la materia, a la energía, entonces, en diferentes fuentes. Esto lo han ustedes estudiado desde hace mucho tiempo, de hecho, desde que tienen estudios de primaria, lo comienzan a ver. Fuentes no renovables y fuentes renovables, también llamadas combustibles fósiles, las fuentes no renovables, o energías limpias, las fuentes renovables. Hablemos de las fuentes no renovables súper rápido. Son el carbón, el petróleo y el gas natural, por decir las más importantes. Son muy eficientes, pero su uso va a ser muy limitado conforme pase el tiempo. Su combustión también tiene por consecuencia para el ambiente que genera grandes cantidades de dióxido de carbono, provocando lo que conocemos como el efecto invernadero y también acelerando el proceso de la lluvia ácida. Por otro lado, las fuentes renovables o energías limpias son aquellas que evitan justamente estos impactos ambientales. Energía solar, eólica, que es la del viento, geotérmica hidroeléctrica. Perdón, tengo siempre problema con esa palabra. Entonces, el diseño de la química moderna tiene que estar enfocado a lograr justamente esta sustentabilidad. Les puedo compartir que actualmente, pues bueno, la química está intentando ser una química verde, ¿no? O sea, los avances tecnológicos apuntan para allá. Se han creado, por ejemplo, celdas de hidrógeno, donde el único residuo de generar energía eléctrica es agua pura. Fíjense lo interesante que es, eliminando por completo la huella de carbono. Eso sería muy, muy, muy interesante de aplicarlo a gran escala, ¿verdad? El uso de los autos eléctricos, en fin, todo lo que tiene que ver con el enfoque del desarrollo desde la química hacia la sociedad para lograr la sustentabilidad se considera así, química verde, ¿va? Bueno, chicos, aquí concluimos el tema de materia y energía y en la próxima entrega tenemos estructura atómica y tabla periódica. Sigan estudiando, échenle muchas ganas. Por acá también estamos haciendo lo posible para darles la mejor de las aportaciones y repasen tantas veces como necesiten el video para que le puedan entender perfectamente bien. Gracias por su atención.